pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe en este día. Dirígenos, háblanos, mueve a la iglesia hacia donde tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Veamos qué tanto hemos aprendido de conocimiento bíblico. El que no ora, el diablo se lo devora. El que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Pero el que no hace discípulos, de los demonios a los demonios vuelve sus amigos. Tenemos que hablar de el discipulado multiplicador, porque el discipulado también es una muestra de adoración a Dios. Y por favor acompáñenme en sus Biblias en Hechos capítulo 8 versículo 4. Hechos 8:4. Así puestos en pie, vamos a darle lectura. Si ya lo tienen, pueden glorificar a Dios. Amén. Vamos a leerlo juntos, así como están puestos en pie. Y dice la palabra de Dios así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Gracias, pueden tomar sus asientos. Tenemos que hablar sobre la visión de Iglesia Filadelfia. Y el pasaje que acabamos de leer es el ser, es el corazón que nos identifica como iglesia. Un discipulado multiplicador. Pero déjame decirte lo siguiente: debes de reconocer estas dos cosas. Primero, eres discípulo, esa es tu identidad. Pero tu llamado es a ser más discípulos. Vean que el cristiano necesita estas dos cualidades en su vida. Eres discípulo, eso es lo que te define como hijo de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros nos estamos perdiendo de nuestro llamado? Tu misión es hacer más discípulos. Amada iglesia, la multiplicación de los discípulos nunca tuvo el propósito de levantar templos por todo el mundo. El propósito original de hacer discípulos tampoco quiere decir que nos vamos a conformar con llegar a cierto número tope o meta en la membresía, número de creyentes. Más bien el diseño original para la iglesia fue una explosión que empuja a todos los cristianos, a todos los discípulos hacia los 4 puntos cardinales. Esto nos da una iglesia en movimiento, una iglesia caminante, y esto nos da una red interminable de discipulado. El pasaje que acabamos de leer dice que los que fueron esparcidos, discípulos, movidos por el Espíritu Santo, iban por todas partes anunciando el evangelio. Yo te quiero mencionar al menos 3 cualidades que yo veo que caracterizan al discipulado multiplicador. ¿Qué quiere decir este llamado que tienes a ser más discípulos? Primero, lo que yo identifico es una multiplicación de discípulos por todo el mundo. Porque dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes. Es una multiplicación detonante que va por todo el mundo. No se limita solamente a las 4 paredes. Aquí hay que marcar un principio que está implícito. Desde que vino Jesucristo, comenzó la era mesiánica. Se puede decir que Jesucristo inauguró este reino profetizado o la era del Mesías. Jesucristo comenzó su ministerio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vean que lo que comenzó Jesucristo solamente fue el inicio, hermanos. No fue solamente para el ministerio terrenal del Señor Jesús.
sino que esto fue apenas el comienzo de algo muy grande que Él tenía preparado para la iglesia. Desde entonces, lo que Jesucristo comenzó no se ha cerrado y no se ha terminado. También podemos decir que lo que Jesucristo comenzó al inaugurar esta era mesiánica es como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. O en palabras del Señor Jesucristo, es como la semilla de mostaza que al principio y a primera vista parece la semilla más pequeña, pero que cuando crece se vuelve en el mayor y más abundante de los arbustos. Es lo que Jesús estaba sembrando cuando Él fundó la iglesia. Un pequeño movimiento que comenzó con Él se tiene que hacer más grande en la iglesia. Voy a manejar un concepto que se llama narrativa lucana. Y cuando yo hable de la narrativa lucana, me estoy refiriendo a los tratados, es la narrativa, los relatos, los tratados que escribió el doctor Lucas. Corresponden al Evangelio según San Lucas y al libro de los Hechos, que también escribió el médico Lucas. Esta es la narrativa lucana. Y algo que vemos es un efecto multiplicador. Quiero que vayan viendo esto y que lo vayan visualizando para Iglesia Filadelfia, porque este efecto multiplicador puede decirse que comenzó con una pequeña semilla. Jesús, el maestro, primero llamó a 12 discípulos, pero vean que en poco tiempo estos 12 ya no solamente eran una docena. El Evangelio de Lucas es el único libro del Nuevo Testamento que presta atención a este detalle. Ningún otro evangelio lo menciona. Por eso hablo de la narrativa lucana. Primero Jesús llamó a 12, pero después aparece algo conocido como la misión de los 70. ¿Les suena la misión de los 70? Personas cercanas a Jesucristo, a quien Él les podía encomendar una misión específica. Entonces vean, comienza con 12, se convierten en 70 discípulos que Él envía. Y el mismo escritor Lucas después relata que hay 120, o sea, ya se va multiplicando. Hay 120 en el aposento alto esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Y hermanos, esto apenas es el comienzo, porque una vez que viene sobre ellos, que cae sobre ellos el Espíritu Santo, en el primer sermón de Pedro se convierten en más de 3,000 personas. Entonces comenzamos con 12, sube la cuenta a 70. Y el efecto bola de nieve se va haciendo más grande, 120 en el aposento alto, 3,000 convertidos en el sermón de Pedro. Después en otro sermón se convierte en 5,000 y después se pierde la cuenta. Cada día se añaden a la iglesia los que han de ser salvos. Pero el evangelista Lucas no se queda en ese detalle, porque los que fueron esparcidos, este es el punto crucial de Hechos capítulo 8. Ahí es donde llegamos, les puse un poco de contexto. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, de tal manera que se convierte en una red incalculable de nuevos discípulos. Poco a poco, lo que comenzó como una pequeña ola, ahora es un tsunami. Lo que comenzó como una pequeña bola de nieve, ya es una avalancha, ya no se puede detener. Pero esto, mis hermanos, no quedó como un movimiento anónimo. Lucas sigue diciendo y registra oficialmente en la historia que la multiplicación de los discípulos se hacía ruido, eran visibles, sus vidas marcaban una clara diferencia, de tal manera que por primera vez en la ciudad de Antioquía, por primera vez, ya no podían ser ignorados. La gente de afuera empezó a decir: esos locos de ahí son cristianos, porque hablan como Cristo, visten como Cristo, caminan como Cristo, hacen milagros como Jesucristo, son cristianos. Ya no pueden ser ignorados. Pero por si esto fuera poco, no se quedó ahí. Lucas sigue hablando de la multiplicación de discípulos, porque el evangelio que predicaban ya no quedó opacado en pequeñas aldeas,
sino que llegó a impactar grandes ciudades. Se convirtió en un mensaje metropolitano en Éfeso, en Tesalónica, en Roma, en Galacia, en las grandes provincias del imperio. Donde llegaba el evangelio impactaba. El evangelio rompió el status quo. Los cristianos por naturaleza no podemos permanecer callados, aunque nos digan locos. Lucas dice en el libro de los Hechos que el cristianismo incomodó el status quo del imperio. Esos discípulos que fueron esparcidos y que iban por todos lados anunciando el evangelio, la gente ya no solamente les llamó cristianos, la gente también dijo: esos locos son los que están trastornando al mundo entero. ¿Y por qué lo estaban trastornando? Por el poder y las señales del evangelio que lo seguían. ¿Se dan cuenta de la naturaleza de la iglesia? Donde hay un cristiano tiene que haber revolución. 2000 años después, aquí seguimos. El movimiento sigue. Pero déjenme decirles que tenemos retos. Uno de estos retos, se los menciono rápido, es romper con el esquema de que la misión de hacer discípulos corresponde a realizar actividades, campañas evangelísticas, salir a las calles a repartir folletos. Miren, estas son formas y estrategias de anunciar el evangelio y tener un impacto urbano, pero por sí mismas no son la misión. Quiero que quede claro. Entonces, posiblemente ustedes escuchen en algún momento a alguna persona que diga: no, es que en mi iglesia no evangelizamos, nunca se evangeliza en la iglesia. ¿Han escuchado a alguien así? No lo señalen, porque posiblemente puede ser tú. Lo has pensado: es que nunca nos convocan para evangelizar. Pues muévete, predica, porque déjame decirte que la misión de hacer discípulos no solamente se hace a través de eventos masivos. El verdadero discipulado es más cercano con la gente, así como Jesucristo, cercanía con la gente. Otro reto que tenemos es quitarnos el chip de que nos gustan los números, ¿verdad? Nos gusta impresionar las estadísticas. Se realizó un evento grande, se convirtieron miles de personas y eso nos impacta. Y creemos que así estamos cumpliendo la misión de hacer discípulos. Pero déjame decirte que antes de ponernos metas inalcanzables de miles de personas, porque sí se puede, antes de pensar en llenar este auditorio, mire que en el aniversario entramos un poquito más de 200 personas. Antes de pensar que ese es nuestro tope, esa es nuestra meta, déjame ponerte el siguiente reto: comienza como Jesucristo. Jesucristo comenzó llamando de uno en uno hasta que juntó 12. Te pregunto, ¿cuántos discípulos tienes tú? Antes de pensar en multitudes y en llenar la iglesia, el auditorio, ¿cuántos discípulos tienes tú que siguen tus enseñanzas, que pueden ver en ti a Jesucristo? Comienza con uno. Y eso se va a volver una red de discipulado grande, un discipulado multiplicador. Van a ser 3 y se van a convertir en 12. Y después eso, siguiendo el principio activo de la iglesia, el poder que nos dejó Jesucristo, se convierten en 70, se convierten en 120. Y cuando te das cuenta, ya estamos levantando una iglesia filial en el norte de la ciudad. Y lo que comienza en un pequeño hogar Elim, donde se reúne el papá, la mamá, los hijos, un invitado. Cuando te das cuenta, ya estamos levantando otra iglesia filial en el sur de la ciudad. Esto es un discipulado multiplicador. Pero déjame decirte que tenemos otro reto. Es marcar el equilibrio de la vida activa del evangelismo con la vida gregaria en la iglesia. ¿Se dan cuenta que solemos inclinarnos a alguno de los extremos? Un extremo es aquella persona que dice: no hay que estar en las 4 paredes, entonces se la pasa afuera en la iglesia haciendo actividades.
Y mira, está bien, hay que salir y hay que hacer actividades, pero es que si no te congregas no creces, porque entonces somos candil de la calle, oscuridad de la casa. Necesitas mantener una vida activa en el evangelismo, pero al mismo tiempo tener el equilibrio de tener responsabilidades en la iglesia local. Pero se han dado cuenta que está el otro extremo de decir: yo me quedo aquí en mi trinchera y entonces nunca predico, nunca hago discípulos, nunca evangelizo. En el trabajo no saben que soy cristiano. En la escuela, vaya, ni siquiera se dan cuenta, ni siquiera les pasa en el pensamiento que yo soy cristiano. Me vuelvo templocentrista. Creo que mi vida cristiana es el templo los domingos. Termina el culto, te quitas la túnica de cristiano y vuelves a tu vida normal. Debemos tener un sano equilibrio en la multiplicación de los discípulos, a tener una vida práctica y activa, una iglesia en movimiento, una iglesia que camina, una iglesia que continuamente, como dice la palabra, los que fueron esparcidos. Hoy va a terminar el culto, si Dios nos lo permite, si Cristo no nos sorprende y viene por su iglesia, ¿verdad? El día de hoy, la iglesia va a ser esparcida. Y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Veo una segunda cualidad. Es algo implícito, que la extensión del reino fue con la unción del Espíritu Santo. Me quiero detener aquí un momento. Estábamos hablando de la narrativa lucana. Lucas es el que escribe, y por lo tanto el médico amado, como también se le llama a Lucas, coloca en el escenario de la historia que la revolución comenzada por Jesucristo tenía que continuar con la iglesia. Lo voy a poner en perspectiva. Él cortó el listón, él dio el banderazo de salida, y sí o sí nosotros, que somos la iglesia que él fundó, tenemos la responsabilidad de continuar su misión. Y déjame decirte algo: es imposible que tú y que yo cumplamos la misión multiplicadora de hacer discípulos. ¿Por qué? Porque es una tarea imposible. Mira, tú no puedes salvar a nadie, tú no puedes convertir a las personas, tú no puedes convencerlas de su pecado, tú no puedes sanar enfermos. Pero ¿sabes quién sí lo puede hacer? Nuestro trino Dios, con el poder del Espíritu Santo. Entonces, estábamos hablando también que Jesucristo inauguró un reino mesiánico. Y este reino que Jesucristo comenzó se dio en medio de un avivamiento profético, y esto vino como una lluvia fresca después de 400 años de sequía espiritual. Cuando Jesucristo aparece predicando el reino de los cielos, comenzaron las señales y milagros sobre la naturaleza. Caminó sobre el mar, enmudeció la tormenta, milagros y sanidades sobre el cuerpo, sanó paralíticos, sanó ciegos, liberación sobre las personas oprimidas por el poder de las tinieblas, echó fuera demonios. Entonces el reino que él predicaba avanzaba con poder y con gloria. Y no solamente eso, sino que él predicaba un reino cercano en el corazón de las personas. Porque un concepto desconocido para la gente de ese entonces es que cualquier persona que entregara su vida a Jesucristo por la fe y arrepentimiento, ahora tienen la vida eterna. Ahora tienen el milagro de la regeneración y de la metanoia. Hasta ahí todo va bien, porque es bonito admirarse y ver lo que hace Jesucristo, ¿verdad? Yo me imagino a los discípulos que era algo muy bonito ir caminando detrás del maestro y decir: mira, sanó un paralítico, mira, sanó un ciego, gloria a Dios. Y yo me asombro. ¿Dónde empieza la verdadera vía crucis para nosotros? Que el maestro le dijo a sus discípulos: bueno, chicos, me voy. Ascendió a los cielos. Y ahora nos dice a nosotros: lo que yo hice
ahora te toca hacerlo a ti. Pero ¿cómo lo vamos a lograr, maestro? Nosotros no sanamos, nosotros no somos Dios, nosotros no tenemos poder. Esperen el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces los discípulos tenían en mente, bueno, si el reino continúa, si el reino no se ha cerrado, quizá nos haga gobernantes en su reino. Y ellos, lo he dicho en otra predicación, ellos tenían en mente un tipo de poder que en griego se define como exousia. Y exousia es el poder para gobernar, poder para ejercer fuerza sobre otros, dominio sobre otras personas. Entonces entre ellos discutían quién se va a sentar a la derecha, quién se va a sentar a la izquierda del reino de Jesucristo. Pero el Señor los sorprende y les dice: no, muchachos, no les voy a dar ese tipo de poder, exousia. A ustedes los voy a empoderar con el dunamis, el poder que viene del Espíritu Santo, con señales milagrosas para predicar el Evangelio. Es algo impresionante. Entonces, cuando el fundador de este reino asciende a los cielos, queda la incógnita: ¿qué haremos nosotros? Y aquí otra vez marco el principio. Jesucristo solo comenzó el movimiento. Jesucristo solo prendió la mecha, solo cortó el listón, solo nos enseñó cómo hacerlo, y luego le pasa la estafeta a la iglesia. Levanten la mano todos los que se consideran iglesia. Miren qué bonito, manos levantadas. Entonces es tu misión. Ahora déjame decirte algo que me está revolucionando la vida. Lucas marca precedentes proféticos, o que son muy simbólicos en la profecía. Les había hablado que el Evangelio de Lucas es el único que habla de la misión de los 70. Bueno, el número 70 en la narrativa lucana tiene un simbolismo profético. Era muy importante este número para los judíos. Miren nada más, ustedes se acordarán. Moisés, el gran profeta y el gran referente del pueblo de Israel, reunió 70 ancianos. Ahí está el número 70. Y dice la palabra en Números que sobre estos 70 ancianos fue puesto el mismo espíritu que estuvo en Moisés, fue puesto sobre los 70 ancianos. Y hubo una transferencia profética, como yo le llamo. El mismo espíritu que estuvo en Moisés fue puesto sobre los 70. Después Lucas recapitula esto y dice: mira, no es casualidad, Jesucristo llamó 70 discípulos también y sobre ellos puso su mismo espíritu. Pero no es lo único. Hay algo más que solamente Lucas es capaz de identificarlo en el Nuevo Testamento. Me recuerda al profeta Elías. ¿Se acuerdan de Elías? El profeta de fuego que Dios utilizó. Cuando él se despide de su discípulo Eliseo, cuando asciende a los cielos, que Dios se lo lleva, Elías le deja su manto a Eliseo. ¿Qué significa que le dejara su manto? Significa que la unción que estuvo conmigo, ahora te la paso a ti. Ahora tú vas a tener esa unción de parte del Espíritu Santo. Ahora viene lo impresionante, vean esto. Cuando Elías le da su manto a su discípulo Eliseo, si ustedes hacen la cuenta del número de milagros respectivos de cada uno, van a dar la multiplicación y la suma exacta de que Eliseo realizó el doble de milagros que su maestro Elías. Ahora vean esto. Cuando Jesucristo asciende a los cielos, Él le da su manto a la iglesia y les dice: la misión que yo comencé, te doy el manto para que tú la continúes. Y cuando Jesús se despide de sus discípulos, y ahí estamos incluidos todos nosotros, nos deja un mensaje: te doy este manto, el mismo Espíritu que estuvo conmigo, el Espíritu Santo que guió el ministerio, el Espíritu Santo que lo movió a hacer milagros, ahora lo soplo sobre tu vida. Y sopló sobre los discípulos. Ahora ustedes harán
cosas mayores. Es algo, hermanos, impresionante. Elías le traspasa la unción a Eliseo. Esto es un principio bíblico y profético. Jesucristo le pasa su unción a sus discípulos, a la iglesia, para que hagamos cosas mayores. Podemos decir que el gran clímax es que vivimos en la era del reino, pero también en la era del Espíritu, comenzada por Cristo, pero dirigida y continuada por el Espíritu Santo a través de la iglesia. Se registra que los que fueron esparcidos, no nos hemos separado del versículo, los que fueron esparcidos, aquí debe de entenderse implícitamente y entre líneas, fueron esparcidos por el Espíritu Santo, iban por todas partes anunciando, ustedes le pueden poner ahí, con el poder del Espíritu Santo, o con el poder que el Espíritu Santo le da a la iglesia. Esto nos demuestra que todos los que tienen la llenura del Espíritu Santo hemos recibido el poder para extender esta red de discípulos. Hermanos, esto es el ADN de nuestra iglesia. Esto es el ADN de la iglesia y de nosotros como Filadelfia, iglesia local. Tenemos y seguimos el mismo modelo: evangelizador, discipulador y multiplicador. Esa es nuestra visión, extendernos por toda la ciudad con el mismo modelo, lo repito: evangelizador, discipulador y multiplicador. Los que fueron esparcidos, si Iglesia Filadelfia es esparcida por toda la ciudad, donde hay un hogar de Filadelfia, ahí se va a manifestar la gloria del Señor. Debemos decir, como dice nuestro emblema del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios: en cada asambleísta un evangelista, en cada discípulo un hacedor de discípulos. No tengas miedo, no lo vas a realizar en tus fuerzas, sino con la autoridad de Jesucristo y bajo el poder y la dirección del Paracleto. Yo veo también una tercer cualidad. El verdadero discipulado está centrado en predicar la verdad del Evangelio. Porque dice la palabra: los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es decir, no es cualquier mensaje. Lo hemos dicho, en Iglesia Filadelfia tenemos más de 50 años predicando el Evangelio. No vamos a dar mensajes motivacionales que endulzan el alma, que solapan el pecado. Aquí el que está en pecado se le dice: arrepiéntete y vuelve a Cristo. Aquí se predica que el único camino de verdad y vida es Jesucristo. No importa cuán religioso seas, ni qué tan grande sea tu Biblia. Solamente si entregas tu vida a Jesucristo, perteneces a su reino. Los primeros cristianos estaban comprometidos con la predicación de las buenas nuevas de Cristo. Literalmente la expresión que encontramos en el libro de los Hechos, cuando dice que iban predicando el Evangelio, literalmente se puede traducir: iban evangelizando la palabra. Donde dice iban predicando, la palabra en griego es evangelizando. Y cuando dice iban predicando el Evangelio, literalmente es logos, la palabra. Por eso digo, iban evangelizando la palabra. Ahora te explico: evangelizar significa proclamar o anunciar. Tú eres llamado a lo mismo, a predicar o anunciar. Y cuando dice la palabra, se refiere a la verdad de Jesucristo. Aquí hay otro detalle muy interesante. Los primeros cristianos no mostraban ni pena ni vergüenza. Hay un detalle que tú debes de observar. El versículo que leímos y que estamos analizando comienza con la palabra pero. Pero los que fueron esparcidos.
Si tú lees el contexto, te vas a dar cuenta que hubo una persecución. Amados, por si no tienen idea de lo que es una persecución, les explico. Una persecución contra el cristianismo significa, o significó en ese momento, que todos aquellos que se proclamaban como cristianos o seguidores de Jesucristo, les daban cuello, los mataban. ¿Eres seguidor de Jesucristo? Mátenlo. ¿Eres seguidor de Jesucristo? Mátenlo. Eso es persecución. Entonces el Espíritu Santo sopló una persecución sobre la iglesia, porque la iglesia estaba creciendo, se estaba multiplicando, estaban haciendo una mega iglesia en Jerusalén, para que me explique mejor. Y al Espíritu Santo nunca le ha gustado que la iglesia se concentre en un solo lugar. Entonces el Espíritu Santo sopló persecución, vientos de persecución. En Jerusalén se quedaron solo los apóstoles. Y por eso dice, pero los que fueron esparcidos, ¿quiénes fueron esparcidos? No fueron los apóstoles, no fueron los ministros. ¿Quiénes fueron esparcidos? Los laicos. Es el término técnico para nombrar al cristiano que no tiene un cargo ministerial en la iglesia. Ese es un laico. O sea, las familias de la iglesia, o sea, los creyentes, o sea, los congregantes fueron esparcidos. Y lo que vemos es que, hermanos, al menos yo en una persecución, yo diría, yo me escondo. Yo no digo que soy cristiano hasta que pase el viento de crisis. ¿Me explico? Pero ellos no tuvieron ni pena ni vergüenza. ¿Se cuidaban? Claro que sí. ¿Se escondían? Claro que sí. Pero a cada lugar donde ellos llegaban, predicaban la palabra. Aquí viene algo muy interesante, hermanos. ¿Qué les daba firmeza y seguridad en medio de la persecución? Te respondo. Es que ellos compartían una palabra viva. Ellos no compartían lo que habían escuchado de lenguas del primo, de un amigo. Ellos compartían lo que habían experimentado. Ellos decían, Jesucristo salva, puedes ver mi vida transformada por el evangelio. Ellos predicaban, Jesucristo sana, hacían milagros. Ellos decían y predicaban, Jesucristo liberta, y expulsaban demonios. Era una palabra viva. Ellos compartían lo que habían visto, lo que habían oído y lo que habían experimentado sobre el que resucitó al tercer día. Ellos decían, Jesucristo resucitó. Era una verdad irrefutable. Oigan, ni los más acérrimos enemigos del evangelio podían negar la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, el verdadero discipulado gira en torno a la vida, enseñanzas y obra de Jesucristo. Si lo ponemos en contexto, había muchas filosofías en el mundo antiguo, pero los discípulos no predicaban ninguna filosofía hueca, ni barata, ni palabrería sin sentido. Ellos testificaban al Cristo de poder. Es interesante descubrir lo que dicen investigadores como Lee Strobel, ex ateo. Se propuso investigar el movimiento de Cristo y la vida de Cristo para desacreditar al cristianismo, y en el camino fue alcanzado por las evidencias del evangelio. Lee Strobel relata que la velocidad con la que se divulgó la palabra fue tan pronta que, imagínense ustedes, en menos de 50 años el evangelio había inundado todo el imperio. La comparativa es que los relatos o mitos antiguos, en lo que se pasaban de boca en boca, no había medios de comunicación más que el pasar de boca en boca. Si se tratara de un mito, ocurría alrededor de 300 años. El hecho de que el evangelio llegara a todo el imperio en menos de 50 años, con una fidelidad exacta, no distorsionada, nos habla de que el evangelio, las evidencias de que Jesús resucitó de entre los muertos y da vida eterna,
fue una avalancha aplastante. Ese es el evangelio que tú y yo tenemos. Hacer discípulos, por lo tanto, venimos diciendo que no consiste en levantar nuevos templos ni llenar esos templos de gente. No hay que confundirnos. Puede haber mucha gente congregada, como el día de hoy puede haber muchos que están aquí, pero el hecho que estés aquí no te hace un verdadero discípulo. Necesitamos asegurarnos que aquel que se proclama discípulo de Jesucristo primero conozca el evangelio, lo entienda, pero que también lo viva y lo ponga en práctica. No hay dos opciones de vida para el cristiano. No existe eso de que soy un cristiano tibio, a veces sí, a veces no. El verdadero discípulo tiene la marca de la integridad. O eres o no eres. Perdón que te lo diga, o eres o no eres. No es que a veces sí, cuando estoy necesitado, y no es que a veces no, porque me salen otras ocupaciones. La red del discipulado tiene que avanzar con la misma integridad. Así como yo vivo, dice Pablo, lo que ven en mí, espero que vean a Cristo. La verdad del evangelio no es solo conceptual, no solo son conceptos, no solo son doctrinas, sino que consiste en la presentación de un reino presente y vivo. Dice el texto, los que fueron esparcidos iban por todas partes proclamando, pero no solamente iban diciendo, sino que también iban sanando y liberando. Amada iglesia, yo creo que hasta este momento debe de quedar claro cuál es tu misión. Tu identidad es que eres un discípulo de Cristo, pero no va implícita tu misión. La misión se cumple aparte. Tu misión es ser o convertirte en un hacedor de discípulos. ¿Tienes dudas todavía? Puedes ver los ejemplos en la Biblia. Mira Pedro. Pedro era un pescador, literalmente era un pescador. Él lanzaba sus redes en el mar, sacaba pececitos y de eso vivía. Literalmente era un pescador. Pero mira lo que pasó cuando Jesucristo apareció en su vida. Le dijo, Pedro, ya no serás más pescador de peces. Ahora te convertirás en un pescador de hombres. No solamente le dio perdón de pecados, también le dio llamado. Es decir, Pedro, no solamente te he llamado para seguirme y que aprendas mis enseñanzas, te he llamado para que extiendas la red del discipulado multiplicador. Vean el ejemplo y el testimonio de Pablo. Iba camino en persecución contra la iglesia. Se le aparece Jesucristo y su vida no vuelve a ser la misma. Pero Jesucristo no solamente le restauró su vida y le perdonó pecados, sino que le dio llamamiento, porque Pablo se convirtió en el gran apóstol a las naciones. Yo no sé aquí, pero ¿cuántos Pedros hay en este lugar que el Señor quiere levantar? Pescadores de almas. ¿Cuántos Pablos hay aquí que se avergüenzan de su pasado, pero que el Señor está borrando toda inmundicia de tu pasado para convertirte en un hacedor de discípulos? Debes de entender, estamos terminando, que el paradigma bíblico para todo creyente, sí o sí, es que si eres un verdadero discípulo, estás llamado también a participar de la red hacedora de más discípulos. De esto trata el pasaje. Lo repito, el paradigma bíblico para todo creyente es que sí o sí eres un verdadero si es que eres un verdadero discípulo, estás llamado también a participar de la red hacedora de más discípulos. Dicha multiplicación de discípulos es expansiva. Recuerda, vimos, es expansiva porque iban por todo el mundo proclamando el evangelio. Pero también vimos que el discipulado multiplicador se mueve bajo la unción y la llenura del Espíritu Santo. Si aún no has recibido esa llenura, hoy es el día en que puedes recibirla. Hoy es el día en que puedes buscarla. Porque sí o sí, si vas a ser un hacedor de discípulos, si vas a cumplir tu llamado, necesitas tener esa unción de la llenura del Espíritu Santo.
Pero déjame decirte, vimos como tercer punto que debe haber un firme compromiso por compartir la verdad. No tuerzas el evangelio. La verdad consiste en la vida, las enseñanzas y la obra de Jesucristo. Hermanos, después de todo lo que hemos analizado, reflexiona en esto. El Señor no te salvó para quedarte sentado en una silla los domingos y, si eres un buen cristiano, echar porras a los que están en el campo echando la red. Dios no te llamó a echar porras a tus hermanos, mucho menos te llamó a ser un acérrimo crítico de lo que se hace bien y de lo que se hace mal. Dios te llamó a servir y para ser un multiplicador de discípulos. Los primeros cristianos no eran muy diferentes a nosotros, ¿eh? Los primeros cristianos también experimentaron miedo. El secreto es que fueron dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Los primeros cristianos también tenían problemas. En persecución, crisis económica, pero eso nunca los detuvo. El verdadero cristiano tiene un solo diseño de vida. Dice aquí la palabra, los que fueron esparcidos. Hace referencia a una iglesia en movimiento, una iglesia presente en toda la ciudad, la iglesia llegando hasta lo último de la tierra. Mira, quiero que prestes atención a estos esquemas. Mira, el punto verde es Iglesia Filadelfia. ¿Te das cuenta que es una iglesia céntrica? Y después vas a ver puntos rojos. No puse todos porque son muchos, pero cada punto rojo representa una familia de Iglesia Filadelfia. Ahora yo te pregunto, ¿crees que es casualidad? Lo más natural es que la gente viva alrededor del templo. Es decir, saliendo de tu casa, caminas 5 o 10 minutos, llegas hasta el templo. Sería lo más lógico, ¿verdad? Pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué el Señor ha esparcido a la iglesia? Como dice el pasaje de Hechos, los que fueron esparcidos por toda la ciudad, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, incluso en 2 municipios, en Atlixco, en Cholula. Ay, hermano, no es ustedes, yo estoy sintiendo la gloria de Dios, me estoy emocionando por lo que Él quiere hacer. Mira, la visión de Iglesia Filadelfia, la visión local, no es tener un templo lleno a modo de mega iglesia, porque eso nos va a limitar, nos va a poner un tope. Ya tenemos 200 personas, cumplimos el tope. Abrimos un segundo culto, tercer culto. Ya tenemos un tope de cierto número de personas y vamos a vivir en la comodidad. No es así, hermanos. La visión para Iglesia Filadelfia no es así. Grábate esto: los que fueron esparcidos, donde tú vives, se va a levantar con el poder de Dios un hogar Elim. De tal manera que un hogar Elim potencialmente se convierte en un punto de predicación, que con la ayuda de Dios se van a convertir en iglesias filiales por toda la ciudad. Y yo lo creo. Por último, esta es la visión. Espero que todos la entendamos. No se trata de centralizarnos. Se trata de levantar iglesias filiales por toda la ciudad, que van a salir de la iglesia central o de la iglesia madre. Y tú te preguntarás, ¿cómo va a salir una nueva iglesia? Fácil. Fácil. De entre nosotros, cuando veamos que hay un grupo considerable de personas y de familias hacia el sur, los mandamos al sur. Y van a quedar sillas vacías. Pero la iglesia es una iglesia en movimiento y va a seguir creciendo. Y cuando veamos que estamos multiplicándonos y hay familias suficientes para plantar iglesia en el norte, entonces la iglesia central, juntamente con todas sus filiales, hace el esfuerzo de levantar un nuevo punto de predicación. En cada asambleísta, un evangelista. En cada discípulo, hacedor de discípulos. En cada cristiano de Iglesia Filadelfia, en cada familia, en cada hogar, debe haber nuevos puntos de predicación.
Ese es el discipulado multiplicador. Amada iglesia, ponte de pie. Ahora quiero invitarte, mira, si tú lo crees, pasa aquí al frente. Si tú quieres que Dios te use, pasa aquí al frente, vamos a orar. Basta ya de ser una iglesia timorata que vive en el error y en el error y en el error y en el error. Hoy es el día en que Dios te dice: levántate y resplandece. Pasa aquí al frente, pasa aquí al frente. Mira, ¿qué hablamos la semana pasada, servidores? ¿Se acuerdan? No nos vamos a quedar en nuestro lugar. Pasa aquí al frente, pasa aquí al frente. Enséñale a tus hijos, enséñale a los nuevos que se están añadiendo lo que es tener un encuentro con Dios. Y vamos a orar para que Él nos llene de su Espíritu Santo. Vamos a orar para que ese hogar que estás abriendo, y que a lo mejor te cuesta trabajo pensar en que más adelante iba a ser una iglesia, a lo mejor no tu casa, la zona, tu colonia, no lo vas a hacer tú. Hoy a lo mejor solamente ves que se reúne una sola persona nueva. No pienses en multitudes. Haz como Jesucristo, comienza con 1, comienza con 3, y eso se convierte en 12, y cuando te das cuenta son 70, y cuando te das cuenta es una nueva iglesia con el mismo modelo evangelizador, discipulador y multiplicador. Basta ya de detenernos en nuestros pretextos, en nuestros problemas. Dios tiene el control. Tú camina en fe, tú camina en fe. Mira, no todos van a ser llamados al pastorado de tiempo completo, no todos van a ser misioneros, pero donde la iglesia ha sido esparcida, se va a predicar el evangelio. Ahí en la empresa donde tú trabajas, hay gente que necesita escuchar el mensaje. Ahí en la escuela donde tú asistes, hay personas a punto de suicidarse. En la colonia donde tú vives, hay gente necesitada, familias rotas. En cada asambleísta, un evangelista. Vamos a pedir esa unción, esa llenura del Espíritu Santo. Quiero pedir por tu vida el día de hoy, Señor. Pedimos tu gloria, tu unción sobre la iglesia. Pedimos, Señor, que tú seas el que nos unjas el día de hoy. El manto de Jesucristo, la unción de Jesucristo. Hoy, Señor, sopla sobre tu iglesia, sopla sobre todo creyente. Donde hay muerte, da vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Permítenos ver milagros.